Buen día, hoy nos encontramos con doña Mercedes Martínez, una señora que fue criada en el departamento del Casanare, específicamente acá en Monterrey. Ella nos va a contar un poco acerca de su experiencia como ama de casa y como mujer criada en el llano, de cómo esos bastimentos ella los podía preparar para su esposo y los trabajadores de la finca. Yo conocí en el llano la música llanera, nos gustaba mucho el baile, nos gustaba mucho la parranda, nos gustaba tomar y hasta que amanecíamos. ¿Cuál era esa bebida típica que consumían en esas fiestas? Las bebidas típicas, la chicha hecha de maíz, el masato, el aguardiente llanero. En esa época era el aguardiente llanero. Entonces, hoy ya es el whisky. Más fino. Más fino. Sí. Y a Mercedes, en aquella época cuando tenía que hacer estos bastimentos para empacarle a su esposo y también a los trabajadores que tenían en la finca, ¿qué era lo primordial o qué era lo que no podía faltar en ese bastimento? Lo primero que no podía faltar era el ají. El ají y las habas tostadas, todo eso se les echaba en el avío que se envolvía para que duraran por allá cualquier 3 días trayendo el ganado del llano. Y la bebida era avena. Se llevaba avena en agua. ¿Qué tan cierto era que el bastimento llanero llevaba lo que hoy conocemos como las palomitas o el maíz pira? En esa época, entonces más bien eran las platanitos, los gobios, los platanito verde no se encruecía porque se dejaba bien tostadito y la carne lo mismo, y así se les echaba al pollero. Pero siempre se ha cultivado el maíz pira en el llano. Siempre se ha cultivado desde que nosotros llegamos a esta región del llano, siempre conocí el maíz pira. ¿Cuántos años lleva en la región? Nosotros llevamos acá en Monterrey, llevamos más de 50 años más, porque el hijo que ya hubo acá en Monterrey, él ya tiene 54 años, ya, que fue Juanito el que hubo después de que vinimos aquí a Monterrey. Entonces él ya tiene... Algo para aclarar acá es que anteriormente Boyacá y Casanare era un solo departamento, por eso tanta tradición del departamento de Boyacá se encuentra en los llanos orientales y así también en Boyacá encontramos tradiciones de acá del llano. Sí. Por eso tanta gente que hoy en día habita los llanos orientales fueron nacidos en algunos departamentos y municipios de Boyacá, pero se consideran llaneros porque llevan muchos años viviendo acá en el llano, como lo podemos observar, más de 50 años. Esto quiere decir que ya son unas personas netamente llaneras. Sí, señora. ¿Qué la hace sentir llanera oriunda de los llanos orientales? A mí me gustaba mucho correr de a caballo, eso era lo que me fascinaba. Tocaba ir a llevar y almuerzo a los obreros, yo ensillaba mi potranca y la que me iba a llevar los almuerzos, a mí me gustaba era que corriera, porque a mí me gustaba esa atracción de sentirse uno, que se ganaba uno a peretrerbe a su caballo, lo aperaba y listo ya para ir a llevar sus almuerzos, para ir a, encorralar, porque nosotros le llamábamos 40 vacas. ¿Cuántos hijos tuvo usted? 7 hijos, pero viven únicamente 5. De esos, ¿qué era lo que más le daba a sus hijos? La leche de vaca. En esa época ellos se criaron así, sancocho y con todo lo que se les hiciera, todo comían. Hablamos mucho de los polleros, que eran lo que se transportaba, esos bastimentos o la comida para los obreros. Sí. ¿En qué material se hacía esos polleros? En tela, una tela, no recuerdo cómo llamaban, una tela gruesa. Se mandaba uno a hacer los polleros. Tenía boca para aquí, boca para acá, y luego se amarraba en el anquero del caballo
el caucho para cuando llegaba a llover, tocaba no olvidarse la margalla donde se echaba donde se echaba el caucho, la margalla para amarrarlo, el anquero. El anquero, para las personas que de pronto no puedan llegar a entenderlo, es la parte de atrás de la silla. Eso. En las ancas del caballo amarraban el pollero, que era la bolsa o el estuchecito en el que envolvían los alimentos para poderlos transportar a veces hasta 15 días en el trayecto de trabajo de llano. ¿Qué cree que era lo que hacía que esa comida se conservara tantos días sin estar en una nevera? Porque lo que pasaba era que tocaba fritar bien ese platanito verde que quedara como crocantico y la carne también bien frita para que no se fuera a dañar. Y esa carnecita como que bien frita, ella se ponía como chicharrón de marrano, así, no se dañaba. ¿Cuál era la principal proteína que se utilizaba? La proteína era, sí, únicamente la carne, huevos también se comía. Sí, la carne de marisco, cuando traían de por allá del llano, traían los cachicamos, los venados, los saínos, todos traían y se arreglaba y se fritaba en esa época. ¿Qué nevera? Se salaba bien y se ponía al sol. La carne llanera. Con esto podemos concluir que existen varios tipos de bastimentos y que un bastimento no es una sola preparación en general, sino era la forma en que transportaban los alimentos los llaneros para poderse alimentar. Existen bastimentos con carne de res, que es la más tradicional, con marrano o algún marrano cerrero, como se conoce en esta región. Sí. También conocemos los bastimentos con mariscos o carne de caza, como el venado, como el chigüiro. Y así vamos incorporando ingredientes que van llegando a la región. Cuando empezamos a tener carreteras de Boyacá hacia Casanare, empezaron a llegar las habas, como ya se mencionaban. También encontramos las torrejas, también podemos incorporar a esto lo que se llaman los gofios, y así vamos teniendo distintas variedades de bastimento en el llano.